Vamos a entrar a revisar el concepto de las comunicaciones, en principio Wi-Fi del automata programable. Entonces, en el automata programable, para mirar las comunicaciones, lo primero que hay que verificar es que el automata tenga la antena puesta, ¿sí? O sea, si uno retira esta tapa, la tapa superior, allá adentro ve el chip ESP32 y ve que tiene el conectorcito para la antena. Ahí ya debe estar conectada la antena, o si no, hay que conectar la antena, ¿sí? La antena tiene un conector que se llama IPX, ¿sí? Conector del tipo, decimos del tipo IPX, ¿sí? O sea, el conector que vemos, el modulito ESP32, en un extremo tiene el conector IPX, al cual conectamos un cable que convierte de IPX a el estándar SMA, que es un tornillito. Y este SMA particularmente es hembra. A él se conecta la antena, ¿sí? Que tiene un conector SMA macho. Y la antena es una antena para 2.4 gigahertz. ¿Sí? Y eso es una cuestión que hay que tener en cuenta. O sea, este módulo trabaja solamente en Wi-Fi de 2.4. O sea, no trabaja en 5 gigahertz, sino en 2.4. Eso es importante tenerlo en cuenta para el momento en que vamos a conectarnos a las redes, porque si la red no soporta 2.4 gigahertz, el módulo nunca se podrá conectar. Listo. Entonces, vamos a, aquí en el dibujo, a borrar. Borremos esto que hemos escrito. Y ya. Listo. Estando en este punto, entonces, es importante mirar la generalidad de esas comunicaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos los dispositivos de campo que se comunican a través de Wi-Fi a un enrutador, ¿sí? O sea, por Wi-Fi se conectan al enrutador, el cual de alguna manera por coaxial, fibra óptica, y a través de la infraestructura de Internet se conectan fundamentalmente a un software que es un broker. ¿Qué es un broker? Es un software que está montado en un servidor, ¿sí? Y lo que hace es permitir que dos dispositivos que sean clientes, este es el cliente 1, se puedan conectar entre sí, teniendo posiblemente aquí, al otro lado del mundo, otros clientes. Entonces, esto está basado ¿qué? En el concepto de cómo se maneja esta comunicación, que es a través de lo que se llama TCP/IP, donde existen una serie de criterios que corresponden a un estándar de Open System Interconnect, ¿sí? Que se refiere a que hay unas capas de trabajo, ¿sí? Y esas capas se refieren básicamente a lo siguiente: existe la parte física, la parte de medios físicos, donde hablamos de todo lo que son los enlaces inalámbricos, enlaces cableados, ¿sí? La forma en que los datos se modulan y se envían. En el caso de Wi-Fi,
o en el caso si fuera 485, existe una capa de enlace que es la que permite que se comunique los AMP con el router. O sea, el enlace me permite conectarme al router, ¿sí? Al router de Wi-Fi, la capa de enlace, y ahí es fundamental que se utilizan las MAC. O sea, la MAC es la dirección, el número único de fabricante que tiene el chip. Con la MAC del chip, él se conecta a la red Wi-Fi. Luego existe una capa de red que es la que determina que nos vamos a comunicar a través de Internet Protocol, o sea, IP. Y una capa de transporte que puede ser de dos tipos. Puede ser lo que se llama UDP, que es el User Datagram Protocol, o puede ser TCP, que es el Transport Control Protocol, que es una conexión es un protocolo orientado a la conexión. Entonces, cuando usamos conexión por IP y conexión por TCP, establecemos que hay una conexión del tipo TCP/IP. Y en este caso, siempre se conecta un servidor con un cliente. Y donde el papel del servidor es siempre escuchar. O sea, este está siempre escuchando, está en modo listen. Y los clientes lo que hacen es conectarse a servidores que están escuchando. O sea, cuando nosotros abrimos nuestro navegador de internet y nos conectamos a una página web, nos estamos conectando a un servidor que tiene esa página, y cuando le enviamos una orden, él nos mandará esa página para que nuestro navegador de internet la presente. Ya de aquí para arriba hay otras 3 capas que son respectivamente la capa de sesión, la capa de presentación y la capa de aplicación, donde en la capa de aplicación está todo lo que es el HTTP, el POP3, o sea, todos los protocolos que permiten hacer lo que hoy en día nosotros vemos muy común en la red: el HTTP para navegar páginas web, el POP3 para correo electrónico, el FTP para manejar archivos y otra serie de aplicaciones específicas. Entonces, lo importante es que 2 clientes no pueden unirse entre sí, siempre la relación es cliente a servidor. Entonces, si yo tengo un programa cliente, ¿sí?, y un dispositivo cliente, entonces, si no existe una utilidad como este broker que los permita que se unan, entonces no se podrían comunicar. Uno también podría crear, decirle, no, ¿y por qué no hacemos que el dispositivo sea server? Esto es posible, es posible que el automata sea un servidor, pero solamente será servidor al interior de una infraestructura, o sea, dentro de la red LAN de la organización en que estemos o de la casa. Él puede llegar a ser servidor y puede entonces escuchar y conectarse con cualquier cliente dentro de esa misma red. Si yo quisiera que un automata programable sea servidor al público en Internet, o sea, a través de Internet, ese servidor debe tener su propia IP pública. ¿Sí? Uno dice, pero existen aplicaciones que uno puede ser servidor sin tener una IP pública. Pues es porque hay un servicio que le está a uno ofreciendo un broker que hace creer a todos los demás dispositivos de Internet que ese dispositivo de abajo es un servidor, cuando realmente es un cliente, y lo que hacen entonces los brokers es hacer ver ese cliente como si fuera un servidor, pero realmente es un cliente. Entonces, si un dispositivo va a ser servidor, es porque lo hace al interior de una infraestructura, de una red LAN en particular. Vemos mucho ejemplo en Arduino, en Internet, de cómo uno vuelve los ESP y los Arduinos servidores, pero es porque ocurre dentro de una red en particular, ¿sí? Pero no directamente porque esté trabajando hacia afuera hacia Internet, a menos que esté usando algún tipo de broker. Entonces, el broker es un software que nos permite conectarnos. En nuestro caso, el broker está ubicado en la dirección 18.191.129.89 en el puerto 1025. Este es el broker, ¿sí?,
Allá es donde encuentran los dispositivos un broker que les permita volverse públicos en Internet y se vuelven públicos a través de un alias, que es un número de 4 cifras. Entonces, esto es lo que hace que un dispositivo está con AMP, ¿sí? O una AMP pueda ser accesado a través de dispositivos externos. En este momento vamos a revisar cómo dentro del MGDESP configuramos el automata programable para que se comunique con el broker y quede público en Internet. Entonces, básicamente, lo que hacemos es que venimos al menú de configuración de comunicaciones. Entonces, ¿eso cómo es? Aquí donde está en herramientas, ¿sí? Buscamos, clic en herramientas, buscamos donde dice opciones de comunicación. En opciones de comunicación aparece un menú de diálogo que tiene varias pestañas. Una es Wi-Fi, que es la que vamos a mirar en este momento, y tiene otras que tienen que ver con otros tipos de comunicación, porque el automata es muy orientado a la conectividad y por lo tanto tiene muchos elementos, muchas formas de comunicarse. En este caso particular vamos a mirar la que corresponde a Wi-Fi. Entonces lo primero es el modo en que va a trabajar el Wi-Fi. Entonces nosotros podemos escoger que va a trabajar en un modo, vamos a decirle, fijo, ¿sí? O sea, puede ser, el Wi-Fi puede estar deshabilitado. Con modo fijo quiere decir que la IP la ponemos directamente en el programa. Portable es que la IP puede ser modificada desde las comunicaciones. Y provisión es que también puede ser modificada desde comunicaciones utilizando un recurso de Expressive, que se llama el SPBL Provisioning. Vamos a hablar de una red fija. Aquí coloco el nombre de la red, voy a colocar el nombre de la red del lugar donde me encuentro, con la clave de esa red, ¿sí? Aquí estoy escribiendo la clave de la red. Aquí me faltó un numerito. Bueno, listo. Y le digo que no es que no va a trabajar a través de un modem, que no se va a comunicar con un modem celular, sino directamente a una red Wi-Fi. Luego es la parte donde está el Wi-Fi. Entonces, ¿qué le pusimos? El modo fijo, el SSID, que es el nombre del SSID, el nombre de la red, y el password de esa red. Luego, el modo de comunicarse a Internet. Hay modos de deshabilitar la comunicación, dejar solamente el Wi-Fi, dejar abierto para trabajar a nivel de sockets, que eso no lo vamos a trabajar. Modbus MGD es el Modbus con encriptamiento de extremo a extremo para proteger la comunicación. Modbus TCP es el Modbus, pero abierto, estándar, para conectarnos no con un broker, sino directo con una aplicación que está en Internet. Ubidots, que es una plataforma muy conocida, o MQTT, más adelante lo vamos a trabajar, que es para trabajar con el estándar MQTT a través de broker tipo Mosquito. En este caso nos interesa el Modbus MGD y vamos a decir la IP address, que es la que dijimos ahora, 18.191.129.89. Y vamos a trabajar con el puerto 1025. El puerto 1025 es el puerto que permite conectarse a los autómatas en forma encriptada. Para conectarse, entonces decíamos que vamos a poner un alias, ¿sí? Aquí abajo aparece un alias de hasta 4 cifras. En este caso voy a poner, para mi caso, voy a decir que voy a trabajar con el 401. Este device name, él lo agrega automáticamente si no hay nada, o uno puede ahí colocar el nombre del dispositivo. Para este caso no es necesario, ¿sí? Pero sí, o sea, lo que hay ahí no influye si es, ¿sí? Luego el username tampoco influye para este caso, se usa para otros casos. Y finalmente el token. Token es la clave de seguridad. Aquí está la clave más segura que puede haber. Alguien me dijo que hay otra más segura que es la 1234. Entonces, ya dado el caso, cuando ya vamos a hacer nuestros proyectos ya de aplicación, es bueno colocar aquí un token
o una clave de seguridad que tenga mayúsculas, minúsculas, asteriscos, que tenga una serie de, ¿sí?, de símbolos complejos, de manera que la clave no sea detectable con facilidad. En la clave no deben ir slash, o sea, no deben ir slash ni el símbolo igual, porque ellos se usan se usan para marcar espacios en las tramas de Internet, entonces no deben ir ese tipo de símbolos. Entonces ya habiendo configurado, damos la orden de aplicar, aceptar. Ahí es importante considerar algo. Estas variables del autómata están organizadas en torno al protocolo Modbus. Existe en la página web voy a cerrar aquí, en la página web de Tecvolución, ¿sí? Miramos la página web de Tecvolución. En la parte donde dice ayudas, ¿sí? Ayudas, en la pestaña de ayudas, aparece de primero un documento, voy a amplificar, ¿sí? En la pestaña de ayudas, ¿sí? Aparece un documento que se llama Comunicaciones Modbus AMP1, y esta es la guía de comunicaciones, que al descargarlo, entonces, va a tener, ¿sí?, información como la que vemos acá. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Una introducción a las comunicaciones del autómata. Ahí se alcanza a ver. Entonces, aquí hablamos de las comunicaciones del MP1E, pero desde la óptica que vamos a trabajar es muy similar ¿sí? ¿Por qué? Porque nos habla de un mapa de variables, ¿sí?, que está aquí representado gráficamente. Y es esto. Entonces, las variables de entrada y las variables de salida son de solo lectura y corresponden a lo que se llamarían registros input o registros holding en la posición 04. Luego tenemos los comandos, que son variables de lectura y escritura, y ahí se escriben órdenes que llegan a memoria flash. ¿Desde dónde se escriben? Directamente desde Internet, desde afuera. Y los ajustes son variables de lectura y escritura que se escriben pero en memoria flash. Y las variables memoria, en este caso no existe monitor y memoria están juntos para el MP1F, son variables que son de memoria RAM, pero tienen un soporte no volátil. ¿Qué quiere decir que tienen un soporte no volátil? Quiere decir que son variables que tienen, variables que pueden ser, que uno le puede decir que cuando se va la energía, esa variable sea almacenada en memoria flash para cuando venga la energía se recupere. Entonces, de nuevo, recapitulando, estas variables de acá del programa son las entradas y corresponden al comando 04 de Modbus, así como estas salidas pueden ser leídas con el comando 04 o con el comando 03, ¿sí?, en la posición 0400. Y en este caso, ¿sí?, sería con 03, pero en la posición 0408. Sí, o sea, de la posición 00 a la 07 tenemos las entradas, y de la posición 08 a la 0F tenemos las salidas. Luego decíamos, estas son los comandos, ¿sí?, que escriben en memoria RAM y son accesadas a través de la función 03 en la posición 0000. También pueden ser escritas con el comando 10 en la misma posición 0000. Luego tenemos las variables, estas de aquí, ajustes, que están en memoria flash. Y esas variables de memoria flash pueden ser leídas con el comando 03 en la posición 0100 y escritas con la posición 10, con el comando 10 en la posición 0100 en adelante. ¿Qué pasa? Cada que escribimos en estas variables externamente desde Modbus, estamos escribiendo en memoria flash, ¿sí? Por eso es bueno que las escrituras, si van a ser muy frecuentes, muy seguidas, pues las hacemos hacia memoria RAM para no desgastar la memoria flash. Luego estas variables de acá serán variables de memoria RAM
no volátil, ¿sí? Y están en la posición, se leen con el comando 03 en la posición 0200. Son solo de lectura, o sea que no si intentamos escribir con el comando 10 en la posición 0200, vamos a obtener un código de error. Este mapa de Modbus aplica para prácticamente todas las comunicaciones del autómata, aplica para comunicaciones a través de Wi-Fi, a través de Buscan, a través de RS485, a través de Bluetooth, o sea, para todas las comunicaciones de el autómata o inclusive a través de LoRa y de otros medios, para todas las comunicaciones que realicemos con el autómata programable, este mapa es común. Este mapa es común y ¿dónde podemos acceder a ese mapa? Entrando en herramientas, ¿sí? En opciones de aplicación, aquí aparece una pestaña, vamos a amplificar para verla mejor, aparece una pestaña que dice USB, dijimos que en herramientas, opciones de aplicación, hay una pestaña que se llama USB Debug y ahí aparecen las direcciones. Entonces, los comandos en la dirección 0, los ajustes en la dirección 0100, que es 256, las memorias, ¿sí? En la dirección 0200, que es 768. En la dirección 0400 o 1024 encontramos también los puertos, lo que dijimos allá. Y ya hay otra serie en el sistema está a partir de esa dirección. Entonces ahí vemos las direcciones que se tienen. Entonces nosotros recapitulando, configuramos las comunicaciones para que sea un enlace Wi-Fi fijo a esta red con este SSID, con ese nombre, y esta clave que sea Modbus MGD a este puerto con esta dirección. Y muy importante, marcar este número debe ser, tratar de que no sea un número bajito, porque bajito hay mucho número reservado, entonces podemos trabajar a partir del 500. Aquí le damos salir, aplicar primero, aceptar, y ya acto seguido enviamos el programa al autómata programable, ¿sí? Y él enseguida, entonces inmediatamente lo programemos, o cuando se apaga y se prenda, él lo primero que hace es intentar conectarse a ese servidor, ¿sí? Y nosotros entonces vamos a observar cómo es ese proceso, ¿sí? Vamos para observar el proceso de cómo él se conecta, venimos a herramientas, ahí ya fue transferido el programa a herramientas, y hay una opción que se llama salida de depuración. Elegimos y aquí aparece una ventana que nos muestra toda la actividad que está teniendo el autómata. Voy a borrar esa ventana, ¿sí? Y voy a apagar el autómata, ¿sí? Lo vuelvo y lo prendo y le digo recargar. Aquí nos muestra todo lo que está haciendo, y una de las cosas importantes que nos muestra aquí, vamos a mirarlo aquí amplificado. Aquí abajo nos muestra que se conectó, mire, red local, que se conectó a la red CAPI con esta contraseña, y verificamos que sí lo está haciendo. Y aquí nos muestra que sí hizo la autorización, que sí hizo la asociación, o sea que quedó conectado. Mira, aquí dice Wi-Fi connected, o sea, sí se conectó a Wi-Fi. Ya después de que él se conecta a Wi-Fi, intenta progresar la conexión hacia el servidor. Para ello, entonces dice que se va a conectar a ese servidor. Perdón, aquí está diciendo cuál es la IP que el servidor le ha entregado. Le dice que le entregó la IP interna 15, ¿sí? Y luego, entonces aquí dice que creó el socket. ¿Para qué? Para conectarse a la red que necesitamos. ¿Cuál? Mire, a la 18.191.129.89, que se acabó de llegar información. Entonces dice que se conecta a esa red y empieza, después de crear el socket y conectarse, entonces dice que ha enviado datos y que ha recibido datos de allá de ese servidor. Al principio nosotros vamos a ver en un LED que tiene ese, que vamos a ver que el LED está
parpadeando cuando el LED que está encima del terminal A del autómata está parpadeando mientras no se haya conectado a Wi-Fi. Cuando se conecta a Wi-Fi y se conecte al servidor, o sea, que reciba datos del servidor, entonces él deja el LED rojo encendido hasta que negocia con el servidor el acceso. En este momento estamos accediendo a un servidor que está saturado porque tiene unas aplicaciones que están consultando muy seguido. Entonces, pero vamos a trabajar con ese porque hay otro que no tiene esas aplicaciones y está despejado, que sería entrando no al 1025, no al puerto 1025, sino al puerto 1030. Si trabajamos con el puerto 1030, ese sí no tiene aplicaciones que están consultando constantemente y entonces no tiene ese problema el 1030. En el 1025 sí tenemos aplicaciones que tienen invadido el broker, entonces ahí hay que tener, en ese caso, hay que tener un poquito de paciencia porque se demora más la autenticación, ¿sí? Por efectos de seguridad. Entonces, de esa forma nos damos cuenta que el autómata sí ha hecho la conexión revisando en esta información que llega a través de lo que se llama el debug output, o lo que vimos ahí, que era las salidas aquí en herramientas, ¿sí? Salida de depuración. Allá vemos realmente lo que está sucediendo dentro del autómata. Entonces, ahí llega lo que es la conexión del autómata a Wi-Fi. ¿Qué preguntas hay con respecto a esta parte de la conexión del autómata a Wi-Fi? Bueno, entonces, después de conectarse, vamos a mirar ya cuando ya el autómata se conectó a Wi-Fi, ¿sí? Y se conectó al servidor, entonces, ¿cómo verificamos su conexión? Para ello, entonces, decimos lo que habíamos revisado ahora, lo que decíamos que tenemos esta parte, que son las variables de entrada y salida, corresponden a el comando de Modbus 03, ¿sí? Con dirección 0400, ¿sí? Donde las primeras 8 variables de la 0 a la 7 son entradas y de la 8 a la 15 son las salidas. Y pueden ser también leídas a través del comando 04 en la dirección 00. Normalmente, como son entradas, esta es la forma normal de leerlas, pero si estamos trabajando con una SCADA que solo lee lo que llaman holding register, que es la función 03, ¿sí? Que está explicada en ese documento que está en el sitio de Tecvolution, el que mostré ahora de comunicaciones. Ahí están estos comandos explicados. Entonces, básicamente, si el software, el SCADA, solo trabaja con holding register, podemos acceder en la dirección 04 a los puertos, o sea, a las entradas. Pero si trabaja también con entradas, podemos directamente con el comando 04 hacia 00. Y decíamos que este es también el comando 03, pero en la dirección 0000. Estos ajustes decimos el 03 en la dirección 0100 y la memoria se accede en 03 en la dirección 0200, que esto es lo que decíamos, la dirección 0, la dirección 256, la dirección 768, esto ya es en decimal, y la dirección 1024 en decimal. Luego, entonces, conociendo eso, vamos a mirar que el protocolo Modbus entonces tiene primero una identidad, que es la identidad del equipo. Digamos que el equipo es de la identidad de 00, ¿sí? Luego aparece el comando, o sea, 03 o 04 o 10. 04 para leer entradas, 03 para leer holding register y 10 para escribir. Luego la dirección 0000, que es esta que decimos, ¿sí? Y luego la cantidad de datos que queremos leer. Entonces, digamos que queremos leer 4 datos. Esta es una consulta de lectura. Para escritura habría otra. Entonces,
Esta lectura la podemos empacar en un comando de HTTP. El comando de HTTP, ¿sí? Son este tipo de comandos y responden a un concepto que se llama el web service, que el web service usa el protocolo HTTP, es el protocolo de las páginas web para comunicarse, ¿sí? A través de unos comandos que pueden llamarse el get para leer información, el post para enviar información y el put y otra serie de comandos. El get, cada que uno digita una URL en la página, en el navegador de internet, cada que yo digito una URL estoy haciendo un comando get. Entonces aquí hay un ejemplo de un comando get en el cual tiene la dirección del servidor y el puerto. Y miren aquí algo muy particular. Decimos 18.191.129.89, esa es la IP a la que conectamos el autómata, pero el puerto aquí es 1027. O sea, ¿por qué no es el mismo 1025? El puerto 1025 es el puerto donde se conectan los autómatas. Y el 1027 es donde vamos a hacer el web service, o sea, donde vamos a pedir los datos a través del protocolo HTTP, mientras el autómata en el 1025 trabajó por Modbus encriptado, voy a llamarlo Modbus MGD, que es Modbus encriptado, o sea, desde el autómata hasta ese servidor allá en 1025, la comunicación va encriptada de manera que un hacker no la pueda descifrar, ¿sí? Y ya cuando accedemos a través de 1027, lo hacemos a través de web service usando el protocolo HTTP. Entonces, cuando nosotros digitemos una URL de alguna página, realmente lo que estamos haciendo es digitando una dirección IP y un puerto, y lo que hace el servidor de URLs en Internet es, a partir del nombre, por ejemplo, google.com. Entonces, ¿qué hacemos a partir de eso? Lo que estamos haciendo es diciéndole, búsqueme la IP de Google y conéctese con ese servidor. ¿Para qué? Si se hace una operación GET, pues para decirle, cuando hacemos una GET simplemente con la URL, le estamos diciendo, envíenos la página web que usted tiene, ese servidor nos mandará la página web y veremos esa página web desplegada en nuestro navegador. Luego aquí le decimos, sí, aquí aparece un concepto de que se llama la API, o sea, Application Protocol Interface, que le estamos diciendo que vamos a trabajar con Modbus. Esto es muy particular del broker que estamos usando, ¿sí? Aquí aclaro otra cosa también, si nosotros nos pegáramos al servidor, al broker que está en 1030, entonces el web service lo haremos en la dirección 1032, o sea, la diferencia siempre del puerto en que nos conectamos con los autómatas, sí, con respecto al puerto con que nos conectamos al web service, la diferencia es de 2. Entonces, cuando nos conectamos con 1025 al autómata, por 1027 hacemos el web service, y cuando conectamos por 1030, en 1032 hacemos web service. Luego viene, aquí ya viene el protocolo Modbus TCP, que tiene este header, que tiene un contador que dice que debe ir cambiando, pues aquí siempre está en 0001, esto es un contador. Luego, esta es la parte fundamental. Aquí, miren, está en 4 cifras el alias del autómata. ¿Sí? Eso es lo que dice, oiga, conéctese con ese autómata en particular. Luego aparece 4 cifras 0006 que dice que aquí hay 6 bytes. ¿Cuáles 6 bytes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, 6 pares de cifras y cada par de cifras es un byte. Donde el primero decíamos que es la ID, el segundo la función, aquí la función 04, que quiere decir, le da las entradas. Y los dos que siguen son ¿qué? La dirección. ¿Sí? Si decimos 03, vamos a leer holding register. Decimos 04, las entradas. Y finalmente este 0004 es la cantidad de datos que queremos. Luego aparece un signo de interrogación y por eso, o sea, los signos de interrogación, los signos de igual, estos signos no deben ser utilizados, estos 3 tipos de signos, en la clave. Luego aparece la clave secreta, ABCD, la clave más segura del mundo, y finalmente un slash. Esa es la forma en que se envía
esa consulta, entonces vamos a coger un navegador, abrir un navegador y a digitar esa clave. Y voy a mostrar, sí, que tengo el navegador, sí, en el navegador vamos a poner a amplificar, mire. Aquí dice que es no seguro, cogí un navegador, en este caso el Edge, ¿sí? Puede usar el Google Chrome, el Opera, cualquiera, y aquí escribimos 18.191.129.89, puerto 1027/Modbus igual 0001, 0401, 0006, que quiere decir que son 6 datos de aquí en adelante. 00 es la dirección del autómata, 04 es que vamos a leer las entradas 0000 y 0004 y la clave secreta. Entonces, cuando digitamos eso y le decimos que refresque o le pulsamos enter, entonces él se va a conectar con el autómata, ¿sí? Y nos va a llegar una respuesta en este formato, que es un formato que se llama JSON. ¿Qué es esto de JSON? Es JavaScript Object Notation, donde nos dice qué dispositivo, el 00, ¿sí? La función con que escribimos, que leímos fue 04 y nos dice que llegaron 8 bytes. ¿Por qué llegan 8 bytes? Porque preguntamos por 4 variables y cada variable dentro del autómata, o no dentro del autómata, en el modus, cada variable es de 2 bytes. Entonces, aquí vemos que nos llegan esos datos en hexadecimal y llegan todos apilados. Puedo aquí hacer una pequeña modificación y agregar después del igual un paréntesis. Vamos a agregar aquí un paréntesis. Con una S, paréntesis con una S, ¿sí? Ahí en ese punto. Y le vuelvo a dar enter y vemos que los datos ya llegan separaditos. Entonces nos muestra que el primer dato, este otro dato está en 1005. Si yo fuera y trazara en el autómata, ese dato está en 1005. Vamos a mirar en el autómata esa segunda variable. Aquí donde lo hacemos, en el registrador de variables, y le decimos iniciar y vemos que esa, a ver, no le doy iniciar, así. Está en 10.05 esa segunda variable. La primera en 460, la segunda en 10.05 y las otras dos en 400 algo. Vamos a ver que esa variable se mueva más. Entonces aquí está en 1374, ¿sí? Esa segunda variable y las otras cercanas a 400. Paramos aquí, nos regresamos a nuestra ventana, ¿sí? Y, a ver, paremos esto. Y aquí en nuestra ventana de nuevo, aquí está en 1005, ¿por qué? Porque todavía no hemos repetido la consulta. Aquí desde este símbolo de refrescar, de actualizar, decimos que actualice y vemos la consulta y miremos que ya está en 1373, o sea, el valor al que habíamos pasado. Entonces, aquí vemos que estamos recibiendo remotamente la información del autómata. Esto es lo que se llama el web service, ¿sí? A través del prompt de la URL pudimos leer información del autómata. Si le decimos que en lugar de leer con el comando 04, leemos con el 03, que es leer un holding register, entonces le damos enter y vemos que ya la información llega a puros 00. ¿Por qué? Porque eso es lo que hay en esas posiciones. ¿Cuáles posiciones leemos con 03 en la dirección 00? Las que en el autómata corresponden a estos comandos cmd, los comandos, ¿sí? Y respectivamente, si nosotros decíamos que con 03 leemos, pero la posición no 00 y no la posición 04, aquí pongo posición 04, debíamos leer también los puertos, a 03, 04, 00. Le damos enter y aquí vemos de nuevo la información de los puertos de entrada. Entonces, eso es una forma de verificar que el autómata sí quedó realmente conectado al servidor, que sí está comunicando. Ya a partir de este logro de poder que el autómata se deje ver desde un browser, ¿sí? Y desde aquí mismo se podría escribir. Entonces, después de ver esto, ya sigue la parte que vamos a trabajar en la próxima sesión, que ya es coger estos datos desde un teléfono celular y desde cualquier parte del mundo, porque es por internet, y poder hacer aplicaciones que nos muestren esos datos ya de una forma más gráfica,
más amigable para quien vaya a acceder remotamente al autómata. Asimismo, como dijimos que existe una posibilidad de leer, este mismo manejo nos permite, usando la misma función get, cuando uno, siempre que uno digite una URL, está haciendo una función get, esa función de quién, get de quién, del HTTP. Estamos haciendo una función get y en este caso el encabezado, miren, sería el mismo aquí, en este caso vamos a escribir. Aquí dice el encabezado es el mismo, 001 que es en la dirección, pero aquí la cantidad ya no son 6 sino 9. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar el comando 10 en la dirección 0, ¿sí? Y vamos a escribir un dato son 2 bytes y el dato que vamos a escribir es 0001, la misma clave de seguridad. ¿Para qué? ¿Para qué es esta clave de seguridad? Para que precisamente no puedan acceder a esos datos quienes no tengan esa clave, ¿sí? Entonces, ya aquí estaríamos leyendo la posición 0, ¿sí? Entonces, escribiendo en la posición 0. Entonces, podemos escribir en ella y luego leerla. O sea, que podríamos digitar eso en el URL, o sea, lo podríamos digitar aquí arriba en el URL, podríamos digitar esa trama y luego podríamos, o sea, sería bueno hacerlo en 2 pestañas distintas, una para leer y otra para escribir. Entonces, escribir aquí, pegar esa trama para escribir a un dato, por ejemplo, en los comandos, y luego ir y leer de los comandos información y ver que el dato que mandamos sí quedó escrito. Entonces, de esa forma, es una forma poco amigable para los clientes, pero muy práctica y muy efectiva para nosotros revisar que la comunicación está bien, ¿sí? Entonces, ahí queda en la grabación va a quedar cómo se escribe esa trama para que la probemos. Entonces, en este punto, entonces, hemos establecido lo siguiente: cómo configurar el automata para que salga a internet, ¿sí? Cómo monitorear a través de la herramienta de salida de depuración, monitorear que sí se conectó, ¿sí? Y luego cómo desde el navegador revisar que sí está respondiendo a través del broker. Y ya quedamos listos para, en ese caso, para poder comunicar ese automata con diferentes tipos de aplicaciones, porque ya lo que hemos establecido es todo el transporte de datos usando la infraestructura de Internet.